La palabra mágica plástico proviene del griego plásticos, que significa simplemente moldear o dar forma. La necesidad de moldear y mejorar los materiales de la naturaleza es tan antigua como el hombre. El bronce, una mezcla de hierro y estaño que puede moldearse sometiéndolo al calor, fue, de algún modo, uno de los primeros plásticos. Pero fue la revolución industrial del siglo XIX la que estimuló la creación de plásticos y creó una enorme demanda de materiales que pudieran manipularse y moldearse fácilmente. En el siglo XIX se quería desarrollar el marfil artificial. A mitad de siglo, el elefante africano estaba en peligro de extinción debido al exterminio que sufría por parte de los cazadores, quienes buscaban sus colmillos para convertirlos en bolas de billar. Alexander Parkes, un inventor inglés, descubrió un tipo de plástico parecido al marfil, al que llamó parkesina, y que ganó una medalla de bronce en la Exposición Universal de Londres de 1862. Parkes descubrió que la celulosa, las fibras vegetales de la madera y el algodón, mezcladas con ácido nítrico y un agente solvente o disolvente, se endurecían y al calentarse formaban un material ligero, fuerte y moldeable. Este medallón tan hábilmente trabajado está hecho de parkesina, al igual que este bastón tallado y estas molduras decorativas. Parkes quería producir parkesina a gran escala, pero no encontró un solvente económico, el ingrediente básico que mezclara la celulosa y el ácido nítrico. John Wesley Hyatt, impresor e inventor americano, tomó el relevo de Parkes. Hyatt tuvo varias ideas geniales. Para empezar, encontró el solvente mágico que uniría a la celulosa y el nitrato, era el alcanfor. También vio el potencial de este nuevo material, el plástico, que se podía producir a gran escala y convertir en infinitos productos. Y aún más importante, fue quien fundó las bases en las que se asentaría la nueva industria del plástico. Para ello, y valiéndose de sus extensos conocimientos de mecánica, diseñó y construyó muchas de las máquinas necesarias para manufacturar y moldear el plástico. Puesto que la celulosa era su ingrediente principal, Hyatt llamó celuloide al nuevo material. El celuloide acabaría convertido en 25.000 objetos distintos. El primero, la dentadura postiza, fue una alternativa a otras dentaduras de goma que resultaban más caras. Pero el celuloide despegó de verdad cuando a Hyatt se le ocurrió crear cuellos y puños de camisa postizos e impermeables. Los cuellos y los puños tuvieron tanto éxito que amenazaron a la industria china de la lavandería, en Estados Unidos, como sugieren alegremente los anuncios de celuloide que aprovecharon el sentimiento antioriental que afectó a este país en el siglo XIX. Otro producto importante hecho de celuloide, el corsé, se fabricaba con ballenas de celuloide que se vendían como inoxidables y resistentes al sudor. Por encima de todo, el celuloide se conocía como el gran imitador, el primer material creado por el hombre que podía copiar materiales naturales considerados de lujo como el marfil, las conchas de tortuga o el hueso. Las imitaciones de Hyatt eran extraordinarias. El éxito del celuloide fue espectacular. El primer plástico parecía capaz de casi todo, y cuando su inventor dio con una forma de cortar hojas finas de este material para utilizarlo como una capa continua, nació una nueva industria. A principios del siglo XX se producían cada año más de 36 millones de kilos de película. El celuloide tuvo éxito a pesar de contener un defecto mortífero. Al estar compuesto en gran parte de ácido nítrico, se trataba de un material extremadamente inflamable. Esto creó un problema insólito con las bolas de billar, que eran el producto para el que se había inventado el celuloide. A menudo, tras ser golpeadas, explotaban, provocando el caos y el terror entre los presentes.
En 1872, el químico alemán Adolf von Baeyer mezcló fenol y formaldehído. Los puso en el tubo de ensayo y al cabo de poco se desbordaron en una llama gaseosa. Y entonces sucedió lo que los químicos llaman la reacción fenol-formaldehído. Se mezclaron y formaron una masa pegajosa y viscosa que no servía para nada. O por lo menos no servía para nada hasta que apareció Leo Baekeland, un brillante químico e inventor estadounidense que acabaría siendo considerado el padre de los plásticos modernos. Baekeland estudió la reacción fenol-formaldehído y observó que la sustancia pegajosa se volvía dura al calentarla y que tomaba la forma del continente en el que se hallaba. Sin embargo, la reacción fenol-formaldehído tenía un grave problema. Al calentarlos, los productos químicos emitían un gas que hacía que se solidificaran en una masa espumosa que se desmigajaba fácilmente. Como Hyatt se vio obligado a diseñar una forma efectiva de procesar el material. Lo consiguió al inventar el método de calor y presión, y al diseñar una máquina, el bakelizador, que calentaba los productos a altas temperaturas y los presionaba para expulsar el gas y crear un material suave, liso y duro. A este material, descubierto en 1907, lo llamó bakelita. La bakelita representó un paso de gigante en la historia del plástico. A diferencia del celuloide, que se componía básicamente de algodón y madera descompuestos, la bakelita era fruto del tubo de ensayo y no tenía analogía en la naturaleza. Cuando el fenol y el formaldehído reaccionaban al calor, formaban moléculas que no habían producido hasta entonces miles de millones de años de evolución. Había empezado realmente la era de las moléculas y los materiales creados por el hombre. Además, la bakelita dio origen a una nueva y extensa categoría de plásticos, los termoplásticos, que eran duros, resistentes, antiinflamables y prácticamente irrompibles, además de conservar indefinidamente su forma una vez moldeados. La bakelita, el material de los 1000 usos, permitió fabricar teléfonos, cámaras, relojes, radios, joyas y sí, bolas de billar que no explotaban. Tras la Primera Guerra Mundial, la bakelita fue considerada por los diseñadores como el material de su era, no porque imitara de forma efectiva los materiales tradicionales, sino porque era artificial, es decir, no natural. Las fibras artificiales llegaron en 1939 de la mano de Wallace Carothers y la empresa DuPont, que buscaban un sustituto para la seda natural. Carothers partió de sustancias de la propia seda y logró un nuevo polímero, la poliamida, que comercialmente se llamó nylon. A principios de siglo se desarrolló en Francia un material semisintético creado de celulosa tratada químicamente llamado rayón. Era una especie de seda para la mujer y se hizo muy popular, especialmente en los años 30, cuando formaba parte del 85% de las prendas de vestir. No obstante, el rayón tendía a deformarse, a pegarse a la piel e incluso a disolverse. En 1927, la empresa DuPont inició la investigación secreta de un nuevo tejido llamado Fibra 66. Al frente del proyecto estaba un científico de la Universidad de Harvard, Wallace Carothers, contratado para hacer investigación pura, es decir, investigación sin fines comerciales. Fue uno de los más importantes investigadores del nuevo material. Verificó y dibujó las estructuras encadenadas de las moléculas de plástico y desató la era del diseño molecular.